Queridos compatriotas, muy buenos días. Un cordial saludo para nuestros queridos migrantes en Europa, en Estados Unidos, a mis hermanos de Canadá, a cada ecuatoriano aquí, en la costa, en la sierra, en el oriente, en la región insular. Les saluda Wilmer Aguilar. Es increíble escuchar declaraciones de los sectores, o al menos de uno de los sectores que representan a las organizaciones campesinas del Ecuador. Representan, supuestamente. Según Richard Intriago, dice que no van a apoyar al paro que ha convocado o que está por darse en los próximos días, que anunció el ingeniero Leonidas Issa. Es increíble escuchar a un dirigente campesino, Richard Intriago. Para aquellos que no lo conocen, Richard Intriago siempre fue aliado del gobierno del banquero. Siempre fue una persona alineada a las ideologías del demócrata. Es increíble cómo manipulan, por ser cabeza de organizaciones, al pueblo campesino, que ha sufrido y sigue sufriendo el embate de la pobreza, ha sufrido y sigue sufriendo la falta de apoyo del gobierno de turno, porque en realidad el dichoso préstamo del 1% para 30 años solamente fue para un pequeño grupo, para ellos, para los que pocos se repartieron, porque en realidad la gran mayoría no ha sido beneficiada. Decide que no apoyar al paro porque van a haber saqueos, van a haber terrorismo, etcétera, etcétera, y que no van a contribuir ellos a los saqueos, que ellos no van a contribuir al desabastecimiento del sector alimentario. En fin, ojo, quiero aclarar algo muy importante. Yo tampoco soy partidario de las movilizaciones, porque ya hemos visto cómo humillan al pueblo ecuatoriano, cómo asesinan al pueblo ecuatoriano, cómo mutilan al pueblo ecuatoriano, cómo lo sacrifican al pueblo ecuatoriano cuando se sale a exigir justicias. Tampoco estoy de acuerdo en los paros, en las movilizaciones, porque sí es cierto que a través de la economía que está destrozada, pero destrozada por el gobierno o los gobiernos de turno, esto empeoraría aún más la situación económica de los comerciantes, de la clase trabajadora, en fin. Pero les pregunto yo a ustedes, queridos ecuatorianos, ¿acaso seguimos callados, dejar que manejen el país a su antojo? Si Richard Intriago habla de saqueos, habla del desabastecimiento alimentario y muchas otras cosas más, y lo llama a Leonidas Issa que no va a participar en el paro. Hoy, señor Richard Intriago, hoy el país está siendo saqueado. Creo que usted no vive en el Ecuador. Yo no sé si usted vive en Martes o en qué país del mundo, pero hoy el Ecuador está saqueado por el gobierno, está saqueado por la delincuencia. ¿Acaso usted no ha sentido cómo sufre el pueblo ecuatoriano a través de las vacunas, los muertos en las calles? ¿Eso no se llama saqueo? ¿Eso no se llama procesos de retroactivo, de retroceder en la economía del pueblo ecuatoriano? Hoy nuestro país no aguanta la miseria que vivimos, señor Richard Intriago. Hoy nuestro país está siendo saqueado por el banquero y sus coidearios, las autoridades que ya están denunciadas y que la fiscal Diana Salazar supuestamente actúa con celeridad cuando ha pasado más de 4 años para recién iniciar un proceso investigativo en contra de Lenín Moreno Garcés en el caso INAPAPER. Pasarán 4 años más después de si termina su mandato Guillermo Lasso para que puedan investigar el caso INAPAPER. Pandora Lasso, perdón. Señor Richard Intriago, vuelvo y le repito, tampoco estoy a favor de los paros. Tampoco estoy a favor de la violencia que se genera en las marchas. Porque si bien es cierto, en las marchas siempre hay aquellos malos elementos que se infiltran y causan el desmane. Muchos enviados por la inteligencia policial, militar, que ya lo sabemos y que se ha dado, que lamentablemente la prensa no lo dé a conocer, es otra cosa, que causan el desprestigio de una merecida y una, obviamente, constitucional derecho a la resistencia, a exigir derechos, a reclamar lo que nos están quitando. Tampoco estoy de acuerdo. Entonces, ¿cuál sería la forma de recuperar lo que nos quita el señor Richard Intriago? Callar, agachar el lomo,
seguir como esclavos frente a las políticas económicas, frente a las vacunas que hoy sufren los comerciantes, el sector transportista, los microempresarios, los pequeños comerciantes. Hoy existe inseguridad en el país y usted habla de que el entrar a un paro significa saquear el país. Es increíble. Cómo dirigentes como usted no representan la gran mayoría. Reitero, repito, no estoy a favor de las marchas porque obviamente causan dolor. Pero causan dolor cuando los gobiernos utilizan la fuerza para matar al ciudadano. Tampoco quiero decir que estoy protegiendo o estoy defendiendo al señor Leonidas Issa. Cada cual se defiende como puede, cada cual es responsable de sus actos. El señor Leonidas Issa anunció un posible paro ahora en marzo. Obviamente, para tomar una decisión tiene que tener el apoyo de las bases, el apoyo de todas las bases que conforman la CONAIE, porque Leonidas Issa no es solo el presidente, es el representante. Unos por ahí lo critican de anarquismo, otros por ahí lo critican porque quiere ser presidente. Más allá de los intereses personales del señor Leonidas Issa, tenemos que asumir la responsabilidad nosotros de que hoy vivimos sumidos en la pobreza, de que hoy vivimos un Ecuador destruido por el gobierno que sí está saqueando, señor Richard Intriago, el gobierno que sí está saqueando al Ecuador, el gobierno que no le da seguridad al pueblo, el gobierno que está envuelto en temas de corrupción, todos sus funcionarios y parientes. Que la Fiscalía no actúe de manera rápida, ágil, como siempre lo hace con el tema de los correístas, es otra cosa. Porque obviamente quien posesionó a Diana Salazar como fiscal general de la Nación fueron los mismos detractores de Rafael Correa. Con tal de perseguir todo lo que huele a correísmo, como lo hace el señor asambleísta que prácticamente suda agua bendita, Fernando Villavicencio, y que anda callado, que poco o nada ha dicho de los temas de corrupción de Guillermo Lasso y todos sus funcionarios públicos, desde su cuñado. Hoy vivimos lo que vivimos, señor Richard. Ojalá entendamos el pueblo ecuatoriano, que si no reclamamos justicia, si no exigimos derechos, seguiremos siendo esclavos de la oligarquía, seguiremos siendo esclavos de la burguesía, de las mafias políticas, de los banqueros que hoy nos gobiernan. Todos queremos trabajar, todos necesitamos trabajar, todos queremos salir del hoyo en el que nos encontramos, porque hoy caminar en las calles da miedo, estar en las casas da miedo. Hoy no hay paz en el Ecuador, señor Richard. ¿Pero qué hacemos? Le pregunto. ¿Seguimos callados? ¿Seguimos agachando el lomo como burros para hacer más rico a los ricos y los pobres más pobres? Y es triste escuchar a algunos ecuatorianos cuando la prensa corrupta los entrevistan en la calle y dicen que no les interesa el paro porque se detiene su producción, se detiene su economía. Es cierto que se detiene la producción, es cierto que se detiene la economía, es cierto que nos empeoraría la situación económica, muy cierto, estoy de acuerdo. Pero si no reclamamos justicia, si no exigimos justicia, ¿quién lo va a hacer? ¿El gobierno? ¿Las autoridades de control y de turno? No, mis queridos ecuatorianos. Si no sacrificamos algo de nosotros para conseguir lo que nos pertenece, seguiremos siendo tontos útiles y esclavos de los que hoy defienden como Richard Intriago, aliado al gobierno del encuentro, aliado al gobierno del Ecuador, y por qué no decirlo, aliado a la corrupción. Porque aquí no se trata del paro, aquí se trata de defender los intereses de los que nos gobiernan, señor Richard, y eso lo está haciendo usted y lo está demostrando. Reitero, repito, para que no vayan a decir que yo estoy a favor de los paros. No estoy a favor de los paros. Estoy a favor de la verdadera democracia. Estoy a favor de recuperar lo que nos están robando. Estoy a favor de recuperar los derechos que nos han quitado. Estoy a favor de recuperar
justicia que no existe en este país, señor Richard Intriago. Y no defiendo a Leonidas Issa. Tendrá sus intereses personales. Más allá de sus intereses personales, hay que velar por los intereses de todo un pueblo, que hoy no aguanta más la debacle social, política y económica que vivimos. Cuando existen este tipo de dirigentes que forman parte de estas mafias políticas, nos siguen sometiendo a la pobreza, a la humillación. Lamentablemente, gran parte de nuestra población se mantiene ignorante, porque eso es el mejor negocio de los gobiernos de turno, de los gobiernos capitalistas, de esos malos capitalistas. Ese es el mejor negocio de la burguesía de este país, mantener a la clase media baja ignorante, para no exigir derechos, para no exigir justicia, para no exigir igualdad. Esta clase de dirigentes se rasgaban el pecho en campañas apoyando a Guillermo Lasso. Algunos dirigentes del FUT, no los olvidemos tampoco. Muchos dirigentes de algunos sectores sociales se rasgaban el pecho en campaña apoyando a Guillermo Lasso. Díganme que no. Díganme si estoy equivocado. Hoy algunos dirigentes que apoyaban a Guillermo Lasso, hoy también están en contra del gobierno del encuentro, después que le dieron el poder, como los socialcristianos y las mafias políticas que se aliaron a un proceso demócrata, a un cambio positivo, porque muchos ecuatorianos creyeron que el banquero los iba a sacar de pobre. Hoy nos ha hundido en la pobreza, hoy nos ha hundido en la miseria, hoy nos ha hundido en la inseguridad y lo que es peor, hoy tiene toda una trama de corrupción dentro del gobierno, que están saqueando todas las empresas públicas del Estado, empresas que son de ustedes los ecuatorianos, empresas que son de nosotros los ecuatorianos, las están saqueando y nosotros seguiremos callados. Entonces no salgamos a reclamar nada y sigamos siendo esclavos y tontos útiles de los que nos gobiernan. Otra vez reitero, repito, no estoy a favor de los paros. Pero ¿cuál será el mecanismo para sacar del poder a aquellos que nos están hundiendo en la miseria? Si a través de la revocatoria de mandato, el poder del gobierno la tiró abajo. No dieron paso a la recolección de firmas, que es una herramienta constitucional para exigir la salida de alguien que no cumple su plan de gobierno. La Asamblea Nacional, que tuvo la oportunidad de aplicar el derecho constitucional y cesar en sus funciones a Guillermo Lasso, tampoco lo hizo, porque hubieron muchos aliados al gobierno que lo defendieron, habiendo presentado conmoción nacional, crisis, conmoción política en el país, hoy, y el abandono de un gobierno al pueblo. Y no pudieron destituirlo, lo cuidaron, lo protegieron, y ahí lo tenemos como presidente. Las herramientas constitucionales existen para sacar del poder a aquellos que no cumplen su plan de trabajo. Pero cuando estos gobiernos, con el poder y de las mafias, y con el apoyo de algunos de la cúpula policial e incluso militar, lo mantienen liderando y gobernando a un Ecuador que no aguanta más. Y estoy de acuerdo con la ciudadanía que un paro no nos lleva a nada bueno. Hoy peor, si vivimos crisis económicas e inseguridad. Pero entonces les reitero, ¿qué hacemos si nos siguen humillando? ¿Qué hacemos si nos siguen saqueando? Ellos son los saqueadores, ellos son los terroristas, los que están en el gobierno y dirigentes como Richard Intriago. Y no apoyo a Leonidas Issa, no defiendo a Leonidas Issa. Lo que defiendo y lo que apoyo es a exigir justicia, derechos, igualdad. Eso que nos han quitado aquellos que te hablan de democracia, aquellos que te hablan de libertad en progreso, aquellos que te mencionan a Dios en cada intervención, pero que tienen un corazón podrido porque no les interesa el bienestar de las grandes mayorías. ¿Cuál será el mecanismo para exigir nuestros derechos? ¿Cuál será el mecanismo para exigir justicia? Si la Constitución nos asiste para exigir
derechos a través de la resistencia y las manifestaciones pacíficas. Pacíficas. Entonces, ¿cuál será el mecanismo, señor Richard Intriago? Usted que es aliado al gobierno, ustedes que se rasgaron el pecho para defender a lo indefendible, a los que ustedes pensaron que los iban a sacar de pobre. El señor Leonidas Issa, que está invitando a un paro nacional, no toma la decisión solo. Tiene todas unas bases que tienen que aprobar una movilización. Más allá de sus intereses personales que no me interesan cuáles sean. Aquí lo que debe de interesar es los intereses de todo un pueblo. Si no exigimos justicia, derecho, igualdad, seguiremos siendo tontos útiles y esclavos de los que nos gobiernan. Y la prensa, cuando le pregunta al ciudadano si está de acuerdo en el paro, es obvio que el ciudadano le va a decir que no estamos de acuerdo en un paro, como tampoco lo estoy yo. Pero entonces, ¿qué mecanismo nos queda para exigir lo que nos han quitado, señor Richard Intriago? Si a través de la revocatoria de mandato, que lo reitero, no dieron el paso para pedir la destitución frente al incumplimiento del plan de gobierno de Guillermo Lasso, frente a los actos de conmoción nacional, crisis social y política en el país, y que debió la Asamblea cesar en sus funciones, no lo hizo. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? ¿El diálogo? ¿Otras mesas de técnicas de diálogo frente a un gobierno mentiroso que no ha cumplido nada? ¿A eso le llama usted tal vez mecanismo? ¿Un diálogo? ¿Un diálogo con quién? A veces es mejor dialogar con el diablo, que sabes que te espera el infierno. Al menos tienes esa sinceridad de que vas a ir al infierno dialogando con el diablo. Pero con Guillermo Lasso no se sabe, porque es un mitómano, engaña y miente al pueblo. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos, señor Richard Intriago, para exigir lo que nos han quitado? Y los que están saqueando son ellos, señor Richard. Más allá de los infiltrados en los paros que causan el desmane, y es verdad, el saqueo, porque también hay infiltrados de la inteligencia policial y militar para desmerecer una justa protesta civil y pacífica. Hay aquellos que fomentan el desmane. Pero entonces díganos, señor Richard Intriago, ¿cuál es el mecanismo para recuperar lo que nos han quitado, lo que nos han robado? ¿Cuál es el mecanismo para recuperar la seguridad en las calles? ¿Cuál es el mecanismo para evitar que sigan vacunando a los comerciantes, a la clase trabajadora, a los más humildes? Usted habla del saqueo en los paros, pero hoy vivimos peor que saqueados. Hoy vivimos a vísperas de la muerte. Salir de la casa y llegar en una caja fría, porque a veces no hay dinero para pagar las vacunas. Qué pena que existan dirigentes como este señor, que forman parte de las élites de poder. Ojalá que el mensaje quede claro. Y nuevamente lo voy a repetir por varias ocasiones. Tampoco estoy de acuerdo en los paros. Tampoco estoy de acuerdo en los paros. Pero en este país donde no existe justicia, donde no se da derecho a lo constitucionalmente hablando, a través de los planteamientos de revocatorias de mandato y diálogos que no existen, entonces, ¿qué hacemos, señor Richard? ¿Seguimos como tontos útiles y esclavos? ¿Seguimos así? Usted debe tener mucho dinero, porque es un dirigente campesino, debe tener hacienda, debe tener finca, debe tener su buen carro. Usted debe tener cómo subsistir frente a la crisis económica que nos han sometido el gobierno al cual usted está defendiendo. Qué pena que algunos dirigentes no tengan un poquito de autonomía propia para defender y defenderse, y tengan que aliarse a este tipo de personas. Reitero nuevamente, no defiendo a Leonidas Issa, porque tendrá sus intereses personales o no. No puedo juzgar ni puedo decirlo, solo él lo sabrá. Pero aquí se trata de todo un pueblo. Y si tenemos que cambiar este Ecuador, tenemos que cambiarlo unido. Todas las organizaciones sociales, todas las bases sociales, debemos unirnos para recuperar lo que nos están robando en nuestras narices, para recuperar justicia que no existe, pero que la promulgan, como la señora Diana Salazar, que fue puesta allí por el Trujillato.
para perseguir todo lo que huele a correísmo, al igual que Fernando Villavicencio. Otro que defiende lo indefendible y que quiere ser presidente de la República. Otro más que buscará engañar al pueblo ecuatoriano. O cambiamos este Ecuador cada uno de nosotros, o nos seguimos hundiendo en la miseria, o nos seguimos hundiendo en la esclavitud de quienes nos gobiernan. Buenos días, bendiciones.